hija, esto lo digo fatal, ¿eh? Pues nada, yo es que no puedo añadir muchas cosas más que repetir todo lo que han dicho. Yo estoy en el proyecto desde no hace tampoco mucho, pero bueno, sí que sé que cuando me llamó María, claro, pues no hay dinero, es gratis, y ya estamos. Trabajar gratis, yo tengo que comer y todas estas cosas que a los actores se nos pasan por la cabeza. Pero bueno, la verdad es que no lo dudé mucho. Le dije, dame tiempo, a la tarde te contesto, pero seguramente te voy a decir que sí. Porque sí que es verdad que al ser humano hay veces que se le abre como un clic en la mente y dice, hostia, yo estoy en este mundo para vivir, pero también puedo ayudar a vivir a mucha gente. Entonces, en este momento, mi granito de arena es mi trabajo y es mi persona, ¿no? Entonces esto me hizo entender que servía para algo y me hizo muy feliz. Me hizo muy feliz poder ayudar con mi persona, con mi trabajo, pues a gente que realmente lo necesita y dar a conocer una labor social muy grande que yo desconocía también y que pienso que si llegara al máximo de gente posible, pues seguramente con un poco de cada uno, mucha gente no se sentiría desamparada. Estamos en primer lugar, tengo a mi izquierda María Viñana, directora, dramaturga y coreógrafa, licenciada en arte dramático, danza y periodismo. Lleva más de 7 años desarrollando su carrera profesional en las distintas disciplinas artísticas. Actualmente su esfuerzo y profesionalidad están dedicados a estar desamparados. Estela Martínez, a su izquierda, estudió interpretación en Barcelona, miembro fundador de la Compañía Valenciana Municipal Forum, ha trabajado en teatro junto a directores como Antonio Díaz Zamora y José Sancho para Teatro de la Generalitat. En televisión ha trabajado en Ecosys de Familia y Les Moreres para Canal No. Manuel Puchades, a mi derecha, actor profesional, licenciado en arte dramático, ha trabajado en cine con Alex de la Iglesia, en el film La Chispa de la Vida, en televisión con Águila Roja, El secreto del Puente Viejo, y en teatro actualmente de gira con El Rey Lear, última producción de Carlos Rosselló, actor, director y dramaturgo, profesional de la escena valenciana desde hace 30 años. Sus últimos trabajos los ha desarrollado en Teatro de la Generalitat junto a Pedro Sancho. Es profesor de la Escuela Escalante de la excelentísima Diputación de Valencia. Dicho esto, me gustaría introducir por qué estamos aquí. Es decir, estamos aquí porque lo que queremos dar a conocer es que en Valencia existe una obra social desde hace 600 años, que quedó en su momento del padre José, allá por 1414 se construyó la Archicofradía de la Virgen, que vela desde entonces por esta obra social. Y lo que sucede es que después de prácticamente 600 años, que cumplimos el año que viene, en la gran parte de la sociedad valenciana no recordamos, olvidamos que detrás de la Virgen hay una obra social. Pues lo que pretendemos precisamente es sensibilizar esta causa y recaudar fondos para la obra social. Pero si me permitís, me gustaría hacer una pequeña introducción y ya paso con los actores. Dando un salto de gigantes, 600 años, nos encontramos ahora con la Fundación Maides. Está formada por la original Archicofradía, los Seguidores de la Virgen, en Cáritas. Pues bien, esta fundación sigue con la misma obra original del padre Jofré, pero afortunadamente las cosas han mejorado para muchas personas. Las personas con enfermedad mental siguen estando muy necesitadas hoy en día y la actual sociedad tampoco ha conseguido que dejen de haber desamparados más en los tiempos que corren. Ahora llamados personas en situación de pobreza y exclusión social. Consideramos que es un deber de la sociedad valenciana actual dar a conocer la continuidad de esta obra por parte de la Fundación Maides, que es sin duda la obra social de todos los valencianos. Pero ¿para quién trabaja Maides? Maides atiende a personas con enfermedad mental crónica, pero especialmente aquellas que no llegan a ser atendidas en los recursos sociales estandarizados, tanto públicos como privados. Teniendo en cuenta las nuevas necesidades y la situación de crisis general, Maides desarrolla programas de intervención muy innovadoras para que estas personas puedan vivir en comunidad. Incluso volver con sus familias de origen si les acompañamos en el camino de su integración y tratamiento. Solo necesitan de nuestra ayuda. Disponemos de personal contratado, voluntariado, como los que estamos en esta mesa, colaboradores, y actualmente disponemos de los siguientes proyectos, siguen vigentes, como es Vilafarell, Profesor, Vila Blanca, Siquera Moncada, y un programa de acompañamiento domiciliario único en España. Sinceramente, la verdad que presentar este proyecto para mí es un
orgullo y una ilusión, porque este proyecto es posible gracias a las personas que están aquí detrás, no son las personas que están en la mesa, sino un elenco de 18 actores, de actores bailarines, que han puesto su granito de arena, su trabajo, su esfuerzo, de forma altruista y desinteresada para dar a conocer mediante un trabajo profesional como veis. Al final os explicaré que no vamos solos, vamos acompañados de otras entidades que gracias a ellos hacen, como en primer lugar dar las gracias a la familia Fallos, que sin ellos no teníamos el espacio donde poder representar, pero me gustaría al final, después de la intervención de los actores, explicar y comentar quiénes nos acompañan de la mano en esta aventura después de Bienestar de Samara, pues estamos segundo, y sin más, me gustaría que María nos explicara un poco. En primer momento, y han puesto en mis manos el objetivo fundamental de esta acción solidaria, que es recoger dinero para las personas con enfermedad mental. Por eso mismo, Estar Desamparados la escribí por y para los enfermos mentales. Es teatro dentro del teatro. ¿Vale? La explicación es una comedia que cuenta la historia de una compañía de teatro que está en el ensayo general del musical Estar Desamparados. Un musical que narra la vida de Padre Jofré, el primer hospital para enfermos mentales y el origen de la imagen de la Virgen de los Desamparados. Pero, como les he dicho, no es un musical, sino un ensayo general. Por lo que los grandes protagonistas de esta obra son la compañía, que estaría formada por, y los voy a nombrar a todos porque ahora verán que son un montón, aún faltan actores aquí. El director, que lo hace Joan Carles Rosselló, en la entidad de dirección, Jorge San Félix, el productor ruso, que lo interpreta Manuel Puchades, el vestuarista, que lo hace Pepe Mila, la coreógrafa del musical, Amparo Ferrajana, la actriz que hace de Virgen de los Desamparados, Estela Martínez, el actor que hace de Padre Jofré, Gil Zorrilla, el actor que hace de Nano, que es un personaje que contaría una de las leyendas en torno a la creación de la imagen de la Virgen, que lo interpreta Sergio Gil. La actriz que hace de prostituta, que sería uno de los personajes que entrarían parte de las desamparadas del hospital, que lo hace Serezade Soriano, que no ha podido venir. Y luego todos los bailarines, que en representación tengo a Irene y a Raúl, pero son 8 bailarines en total que harían de los enfermos mentales. En total, 18 personajes locos, divertidos y un pelín destarifados que lo que harán será desestabilizar el éxito del musical y aportar un poco más de caos a la gran pesadilla del director, que es Joan Carles Rosselló, que es el gran protagonista. Una pesadilla de la que será rescatado, o no, por un último personaje que se llama Amparo, que lo interpreta Marina Viñals, que tampoco nos ha podido acompañar hoy. Que, bueno, no voy a contar mucho del personaje porque si no desvelaría el final y ya no van a venir a verlo, por lo cual no voy a decir mucho más. Cuando me puse a escribir la obra, me lo pasé realmente bien y eso creo que ha hecho que se convierta en algo fresco, divertido y que tenga un toque gamberro. Quiero decir que sí, que en realidad yo creo que esto es un gran barco, que estoy convencido que este barco va a llegar a un muy buen puerto. Yo por mi parte lo único que tengo que decir es que cuando María me llamó, yo desde luego no lo dudé en ningún momento ponerme a su servicio y al servicio de la fundación, ¿no? Creo que, dado los tiempos que corren, pues está muy bien que todos los que podemos pues ayudemos y pongamos nuestro granito de arena pues, para colaborar en estas causas tan justas. Como ha dicho María, como pueden ver, es un proyecto totalmente profesional, cuenta con un elenco de actores valencianos con mucha trayectoria profesional a nuestras espaldas. María, todos sabéis, y si no lo digo yo, es como actriz, es una actriz estupenda y como directora pues, lo está demostrando. Y todo el equipo, como digo, desde la primera hasta la última persona son totalmente profesionales, ¿no? Yo poco más tengo que decir, solamente que estoy muy alegre y muy contento de poder participar
este proyecto y bueno, pues poder poner mi granito de arena y colaborar con esta fundación, que yo personalmente tengo que decir que no la conocía. Tengo que decir que gracias a ellos la he podido conocer. Nosotros visitamos un piso de acogida de Las Villas en Burjasot. Estuvimos hablando con los enfermos mentales que están allí y creo que esta fundación está haciendo una labor muy importante y creo que es de justicia que realmente se dé a conocer todo el trabajo que realizan. Yo no tengo nada más que decir. Decir, bueno, que mi personaje en la ficción es el productor, como ha dicho María. Soy un productor ruso, se ve que tengo cara de ruso. Y bueno, pues que nos lo estamos pasando muy bien haciéndolo. Y que esperamos que venga mucha gente y que podamos mostrar el trabajo pues, al mayor número de gente posible de la Comunidad Valenciana, de España y del mundo. Hay un dato curioso que yo creía que lo ibas a comentar y es que el padre Jofre nos persigue. Hace 2 años Manolo y yo intervinimos con los Locos de Valencia, el Teatro de la Generalitat, dirigido por Antonio Tordera. Bueno, él hacía el director del hospital y yo del médico tarado del hospital. Bueno, lo mismo que ha dicho él, me parece que yo siempre he pensado que me dedico a esta profesión por ilusión, pese a quien pese, sobre todo a mis padres cuando les dije que iba a ser actor. Me dedico por ilusión, por lo cual cuando trabajas intentas que el proyecto te ilusione. Este es el proyecto ideal, porque me ilusiona como actor, es un texto muy bonito, es una propuesta muy bonita, es un personaje que lo quiero mucho ya es mi personaje, ya soy yo. Además me siento identificado muchas veces con él y con todos los directores con los que he trabajado, porque es un poco una mezcla de muchas personas. Y además de lo que digamos ilusiona artísticamente, pues me ilusiona sobre todo a nivel corazón, porque creo que los actores somos todo corazón y poca mente, así nos va a veces. Entonces es un trabajo que lo estoy haciendo desde el corazón y me lo estoy pasando realmente muy bien. He trabajado con todos ellos prácticamente, hemos coincidido en los mismos barcos, como decía Manolo, y nos conocemos de muchos años, pero es que a los que no conocía no recuerdo el día que me los presentaron ya, no lo recuerdo, los conozco de toda la vida ya, porque se han hecho parte de mi familia, no solamente teatral, sino dentro de un proyecto tan bonito, tan ilusionante y tan necesario, porque además si dices otra vez que estoy haciendo algo y además es necesario, pues qué mejor, ¿no? Y en cuanto a mi personaje, poco más no se puede decir mucho, es decir, el personaje es el capitán del barco, de un barco que no es un barco, sino más bien es un colador lleno de agujeros que se va hundiendo, escena a escena está más hundido, cuando un problema se soluciona, la solución entraña otro problema, y encima pues tengo aquí a la actriz con la que he trabajado toda la vida en la ficción y en la realidad también, que siempre está como exigiendo sus condiciones, y aquí el productor ruso que cada vez que aparece pues me atraganto con la saliva.